Y atención con esta información, día clave este jueves 15 de octubre, porque finalmente se va a concretar lo que muchos sectores estaban pidiendo, la reapertura de las fronteras paulatinamente, de forma gradual, y sobre todo hay que tener en cuenta esto, a modo de prueba todavía, porque van a ser 3 semanas en que la población, las zonas y también los números epidemiológicos van a estar a prueba a ver si se conceden más liberaciones de aquí en adelante. Foz de Iguazú manifestó su oposición a la reapertura porque exigía que Ciudad del Este tenga al menos 70 camas libres para abrir el paso fronterizo. Finalmente se llegó a un acuerdo con el gobierno federal de Brasil. La prueba de fuego es en principio de 15 días y después de esto la reapertura podría ser más flexible de forma paulatina. Tenemos los detalles de en qué consiste la reapertura de fronteras en este momento, porque hoy el gobierno sacó una resolución con los pormenores de esta reapertura. Hay horarios, Juan. Exactamente, hay horarios y hay zonas también. Okay. Arrancamos con los requisitos para quien quiera llegar como un ingreso permanente a nuestro territorio. Se debe llenar una solicitud vía electrónica, una prueba de COVID-19 negativa 72 horas antes, hay que contar con un seguro médico internacional y también hacer la cuarentena según los casos, esa cuarentena que ya sabemos. Pero este requisito, estas exigencias son para personas extra Foz de Iguazú que vienen más allá, de San Paulo para acá. Los que quieran sobrepasar estos 30 kilómetros desde la frontera. Los 30 kilómetros, perfecto. La gente que quiera llegar ya para quedarse. Y la cuarentena según los casos que ya estábamos repasando la semana pasada. 7 días en caso de tener un resultado negativo o de 15 días, ¿no? Bueno, la gente que quiera llegar ocasionalmente para las compras, estamos hablando de la zona de frontera, se acogen bajo el régimen de tránsito libre. Un radio de 30 kilómetros desde los puntos de ingreso. Es obligatorio el uso de tapabocas, el lavado de manos, la señalética dentro de los comercios y la condición es que abandonen el país en 24 horas como máximo. No pueden sobrepasar los 30 kilómetros. ¿Y qué documentación respalda eso? Y nada, turistas pasan solamente con el documento como la cédula, digamos, el documento de identidad de los brasileños. Va a haber un control de migraciones, según claro, se promete desde esta agrupación. Otros detalles, horarios de ingreso, lo que preguntabas Mercedes, Ciudad del Este de 5 a 14 horas en el ingreso, Pedro Juan Caballero de 9 a 22 horas y Salto del Guairá de 6 de la mañana hasta las 21 horas. Lo de Pedro Juan y Salto del Guairá ya está definido, se abren también mañana. Por lo menos eso es lo que dice esta resolución emitida por el gobierno. Y es que son puntos también clave de comercio que no podían ir como separados de una zona importante como Ciudad del Este. Ahora, Ciudad del Este, en teoría, podés ingresar, si sos brasilero, entrás al lado paraguayo, Ciudad del Este, de 5 de la mañana a 2 de la tarde y después es el egreso. La salida hasta las 18 horas. Sí. Y ojo, porque en el caso del Puente de la Amistad hay algunas especificaciones en cuanto al manejo. Van a haber 3 carriles de ingreso por un espacio de 15 días. Migraciones va a tener un puesto en cada carril, va a haber una zona diferenciada para la gente que se dedica al transporte de cargas. Y esto que llama mucho la atención, quienes crucen sin control sean sorprendidos dentro de la ciudad sin haber pasado por una caseta de migraciones. En vez de una multa, se los va a acompañar gentilmente hasta la frontera, de vuelta, a que completen los requisitos y ahí van a ser liberados nuevamente en la zona no es que de se comercio. Les va a expulsar. No. Se les insiste a que completen... Sí. Se los invita a que vuelvan a su país. Exactamente. Solamente el ingreso por ahora es en vehículo. Sí, se los invita a que vayan a hacer el trámite en la casilla para que puedan ingresar legalmente. Formalizar su ingreso. Y con eso se cumple el tema de la trazabilidad. Así como están las cosas, podemos decir que la Dirección de Migraciones ya está lista para implementar este control de ingreso en este punto fronterizo. Desde las 5 de la mañana hasta las 14 horas, hubo gente de otro gremio que consideran que no está bien, que el horario se tiene que extender. Yo le manifesté que no vinimos acá a negociar, sino vinimos a bajar ya la línea porque esto es el resultado de una negociación de 2 meses. Al principio se estaba hablando de tener 500 personas, control 1 a 1, un perímetro que no podían cruzar. Entonces tienen que entender que lo que nosotros logramos es un gran paso. El tránsito libre con Foz es un gran paso. Ahora, de aquí a 15 días vamos a volver a analizar, así como se dijo en el protocolo de
de las líneas aéreas se va a volver a analizar y probablemente lleguemos a un acuerdo de flexibilizar también ese horario. ¿Se va a sacar un documento oficial? Sí, se va a sacar en el transcurso de la mañana un documento oficial. Salud va a sacar el protocolo y probablemente voy a hablar con el señor canciller para ver si es que lo vamos a sacar a través de Cancillería o de Migraciones, un protocolo para el ingreso. Tengamos la conciencia de que todos juntos, no solamente en la aduana, como ya dije, sino que dentro de los comercios y los shoppings, dentro de la ciudad, todos podamos cuidarnos para que los aumentos no sucedan y que dentro de 15 días podamos tener una apertura total de la aduana, en definitiva, sin ninguna restricción ni horario. Doctora, ¿el gobierno no prepara ningún acto mañana reapertura? ¿El sector comercial prepara algo? No, tampoco. Sí, en realidad nosotros vamos a tener un acto de una campaña de bienvenida que se llama Buen Anfitrión, que es una campaña que solemos hacer en Semana Santa para recibir a todos los turistas normalmente. Y mañana tenemos previsto hacer eso de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, justamente para transmitir esa imagen tan importante que Noemí decía, que es como el buen paraguayo es buen anfitrión. Así que desde las 6 de la mañana vamos a estar acá expectantes y recibiendo a turistas de la mejor forma posible. Bueno, y atención con esto porque ¿qué dice el comercio? Los comercios van a abrir desde este lunes oficialmente y se espera que unas 10.000 personas regresen a sus puestos laborales a partir de la reapertura también de los comercios. La expectativa está en las galerías que contratan a una gran cantidad de personas para recibir a turistas, compristas, comerciantes y visitantes varios. Estas 10.000 personas van a estar entre puestos laborales que se recuperan, entre suspendidos, recontratados y también nuevos empleos. No se exigirá seguro médico internacional a las personas para permanecer dentro de nuestro territorio. Pero ¿qué dicen los comerciantes? Ellos dicen que las pérdidas son de $500 millones hasta el momento. Hay 45.000 puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia y ahora que van a volver 10.000 personas, quedan todavía 35.000 puestos por recuperar. Ellos estiman que en lo que resta de este año va a haber una recuperación de sus ventas en un nivel de solo el 20%. Vendrán tiempos difíciles, escuchemos. Esto va a ser un proceso, nosotros esperamos una mejoría de un 20% de aquí hasta fin de año, considerando que nos va a tocar las épocas de fin de año donde hay consumo mayores ventas, ¿verdad? Pero sí, manejamos un escenario posiblemente a partir de enero, un escenario que va a ser complicado para hacer frente a la situación, porque el gran problema que hay es la falta de consumo. No hay consumo porque la gente no tiene ingresos, ¿verdad? De ahí nosotros como pymes, como un sector de las pymes, hemos presentado al gobierno varias medidas económicas para que el gobierno pueda aprobar eso y se pueda reactivar la economía y se pueda reactivar el sector de pymes, que no sea una exclusiva o depender exclusivamente del comercio de frontera, sino que recordemos que las pymes son el 80% de nuestro mercado. Esperamos que con esto un 20% mejore con la abertura del puente, pero sí estamos conscientes de que van a venir tiempos difíciles y tenemos que trabajar juntos y por sobre todo tener herramientas para afrontar eso. Bueno, ¿qué dice el sector comercial acerca de la ayuda o la asistencia que recibieron en este tiempo de pandemia y de cuarentena? ¿Fue insuficiente? Según lo que afirman muchas pymes, ya se encuentran en Infoconf hoy en día. Los comerciantes están decepcionados por la falta de ayuda oficial. No llegó, así como vos lo dijiste, no llegó. Aquí en Alto Paraná tuvo una ejecución muy pobre, solamente un 14% se ejecutó. De cada 100 empresas, 14 fueron beneficiadas, 86 no fueron beneficiadas. Pero hoy en día el gran problema que tenemos es que la mayoría de las pymes ya están en Infoconf. Entonces nosotros hemos presentado alternativas al gobierno como ser la rehabilitación de todas las cuentas corrientes inhabilitadas en el 2020, porque recordemos que las cuentas corrientes para las pymes son un instrumento de trabajo, es un medio de financiación para comprar mercadería a crédito a plazo de 30, 60, 90 días, hasta inclusive un medio para financiarse, obtener liquidez por medio de operaciones de descuento. Entonces las cuentas corrientes tienen que ser rehabilitadas, todas las que fueron inhabilitadas en el 2020. Después hay otro proyecto de ley de flexibilización de la ley 805/96 en su artículo 10, inciso A. Y hay un proyecto de ley que generó mucha resistencia de los empresarios, que es el del traslado de vencimiento de deuda. O sea, todas las deudas
que cayeron durante la cuarentena presidencial decretada, que sean diferidas y que sean trasladadas, porque nos parece ilógico que cuando se comienza a trabajar uno ya tenga 6 o 7 meses de atraso en la espalda, y eso te imposibilita también acceder a más crédito, ¿verdad? Este jueves, para la reapertura, van a estar presentes viceministros, también el doctor Sequera de Vigilancia de la Salud, y se prevé que el ministro Mazzoleni visite la zona de Ciudad del Este la próxima semana. Hay 3 semanas que van a ser cruciales para evaluar los riesgos, el incremento o eventualmente otro tipo de problemas que puedan surgir. ¿Qué es lo que preocupa al Ministerio de Salud? La zona comercial y la aglomeración que pueda darse como foco de propagación en Ciudad del Este. Efectivamente ya tenemos un equipo técnico que se ha desplazado hasta la zona. También vamos a estar visitando, seguramente el viceministro Rolón va a estar por allá. También el director de vigilancia va a presentarse por allá. Y es muy probable que también yo mismo me traslade hasta Ciudad del Este la semana que viene. La idea es un poco monitorear desde el punto de vista de salud pública, como les he expresado antes. Nuestra preocupación mayor está en el perímetro del área de compras. Ahí es donde queremos asegurarnos que los protocolos sanitarios, tanto de desplazamiento dentro y fuera de los establecimientos comerciales, se cumplan a rajatabla los protocolos que mayormente tienen que ver con ese distanciamiento, con el filtro antes de entrar, con las mascarillas y la higiene de manos, ¿no? Lo que les puedo decir es que la situación epidemiológica de ambos lados de la frontera es muy similar. Entonces no hay mayormente diferencia, y justamente esa es una de las razones por las cuales nosotros creemos que la apertura del puente ahora y no antes se puede dar. Siempre hay una cuota de riesgo involucrada en cualquier actividad que suponga salida, aumento de libertades, pero creemos que de ambos lados del puente, de la situación epidemiológica la misma, naturalmente se requiere la colaboración de la ciudadanía para llevar adelante todas estas medidas y hacerlo de manera segura. De hecho, hay mucha expectativa y después de, 7 meses, faltan menos de 10 horas para que finalmente el Puente de la Amistad pueda reabrirse al tránsito de los turistas y de esta manera inyectar esta bocanada de aire que necesita la economía del este de la República. Luis Gavilán está ahí en la cabecera del Puente de la Amistad, lado paraguayo. Luis, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos, un saludo cordial para vos, todos los compañeros y televidentes. De hecho, economía que mencionabas muy golpeada aquí en el este del país. Bien, relataban paso a paso todo cuanto ocurrió en estos 7 meses aquí en el este del país. El nivel de desempleo, las pérdidas, empresas que quebraron, que cerraron, que emigraron incluso a otros países. Realmente terrible todo lo ocurrido durante este tiempo en el este del país. Una economía que está devastada, así de simple, así de fácil. Surge nuevamente esa esperanza, esa ilusión en los comerciantes y todos aquellos que dependen de alguna u otra manera del paso fronterizo, con esta decisión de ambos gobiernos de reabrir la frontera. Este lugar es muy importante. Aquí tenemos que decirlo, hay muchísima gente, estamos hablando de más de 100.000 que depende directamente del paso fronterizo. 50.000 fueron despedidos, 10.000 van a volver a ser contratados. Recién hablaba el ministro Mazzoleni, hay que decir que hubo un descenso en el nivel de contagios aquí en el este del país. Las ocupaciones en el hospital de referencia, que fue justamente el IPS durante todo este tiempo, de las camas habilitadas también. Eso refleja de que evidentemente la gente tomó conciencia y se está cuidando. Ahora, ¿cómo se va a hacer para evitar un rebrote cuando ese puente el día de mañana sea reabierto e ingrese la gente? Porque se va a utilizar el sistema de tránsito libre, bien, ya lo explicaron. La gente va a ingresar con sus vehículos, los que van a permanecer por pocas horas para luego retirarse nuevamente. Aquellos que van a tener estadía prolongada tienen que ser muy conscientes, presentar todos los documentos requeridos y guardar cuarentena domiciliaria por 14 días. Ojalá esto realmente no signifique un rebrote y que tengamos que retroceder de fases, porque la expectativa es muy grande aquí en el este del país. A estas horas podemos observar que hay ciertos funcionarios que están
realizando preparativos de logística, lógicamente, para lo que será mañana a las 5 de la mañana oficialmente y puntualmente, según mencionaban las autoridades, el encuentro entre las autoridades de ambos gobiernos, a excepción de los presidentes que no van a estar, para poder simbólicamente reabrir después de 7 meses el paso fronterizo, aquí el Puente Internacional de la Amistad, donde nos encontramos actualmente. Hablaron de la economía, de que esto no va a ser fácil, de que se puede recuperar en un 20% lo que resta de este 2020. Pues bien, ya están con las medidas de contingencia los comerciantes, los gremios. Una de ellas tiene que ver con el famoso Black Friday, que el año pasado, que ya venía en descenso la economía y resultó bastante bien, insufló una bocanada de aire, como decía Carlos, económicamente para el sector comercial. Eso, entonces para noviembre, si todo marcha bien, si estas 3 semanas de prueba y no tenemos ningún cambio en lo que se avisora y se proyecta, es decir, de que esto se normalice para fines de noviembre, puede que ocurra eso, de que se prepare el Black Friday 2020 para tratar de generar ingresos a este sector que está bastante golpeado. Eso anunciaban hoy los referentes de los principales gremios de comercios aquí en el este del país. Formaba la propia directora general de Migraciones, es decir, compatriota que sale el día de mañana, cruza el puente internacional, tendrá que ser consciente de que del otro lado los controles sí pueden ser estrictos en relación a las medidas sanitarias que pueden aplicar los de la federal, la Receita en este caso, con vigilancia de la salud, porque eso es lo que se dio a conocer en la fecha. Hay que estar preparados para esa cuestión. Preguntábamos nosotros, y de este lado, no, de este lado el tránsito es libre. Recién justamente Juan mencionaba todo eso. Solamente van a ser estrictos con aquellos que pretendan una estadía prolongada, no así para aquellos que lo van a hacer por horas nada más para, entre comillas, ir a hacer compras en la zona comercial. No me quiero olvidar de un detalle que me parece muy interesante. Hay 35.000 estudiantes brasileños aquí en el este del país. Todos, en su mayoría en realidad, estudian medicina. Ellos, cuando se cierra este puente en marzo, en su mayoría abandonaron nuestro país. Hoy se encuentran en el Brasil, pero tienen residencia, gestionaron en su momento la gran mayoría. ¿Qué va a pasar? Porque evidentemente con la reapertura y con lo que se podría dar para el año lectivo 2021 y la vuelta a la normalidad, es decir, clases presenciales, evidentemente en lo que resta entre noviembre y diciembre, estas personas, jóvenes en su mayoría, querrán venir nuevamente a instalarse en nuestro país. Es algo que no se tocó y que seguramente en el transcurso de estos días vamos a estar analizando si se encuadra dentro de ese régimen de conciencia de ir a guardar cuarentena en la casa por 14 días, presentando todos los documentos requeridos allí por migraciones. Hay que ver, porque son muchos, 35.000, es un número bastante elevado, indudablemente, Carlos. Excelente. Luis, gracias por este contacto. Mañana desde muy temprano, desde las 5, ya vamos a estar pendientes a de qué manera se retoma esta actividad comercial allí en el este. Un abrazo, buenas noches. Correcto, Carlos, estaremos desde muy temprano llevando toda esa información al país. Un abrazo.